Menudo papelón te ha tocado jugar hoy, de verdad. Cuando justificáis lo de Sánchez. Es un señor papelón en tanto. No, papelón bueno, venga, va, y yo soy rubia natural. A lo que voy de todo esto. Si alguien se quiere creer... Sí, yo soy rubia natural, hombre, que sí. Si alguien se quiere creer de verdad que la Comunidad de Madrid ha adquirido esta vivienda donde no se puede trabajar porque su uso tiene que ser residencial para que Isabel Díaz Ayuso trabaje, allá ellos. Si alguien se quiere creer de verdad que igual que el chalet de Rascafría, que dijisteis que es para todos los madrileños y madrileñas, que este piso iba a ser para todos los madrileños y madrileñas, cada cual que se lo crea. Yo solo sé una cosa. Donde vive el ministro Puente y Ana Redondo, ¿de quién es? Van 6 millones ya con el piso, el ático. Venden casualmente el ático donde viven y aparece este ático en paralelo. Os pasáis día y noche criticando las residencias de otros. Por eso que la Comunidad de Madrid no se puede. Podéis decir, si es que no sabéis. Por eso hoy no podéis decir que Planifica Madrid adquiere esta vivienda para que resida Isabel Díaz Ayuso. Por eso no podéis decir, ¿me dejas acabar? Pero es que no se puede, es que estás diciendo algo que es falso. ¿Sabes lo que es falso? No se puede utilizar el dinero de Planifica Madrid, una empresa pública, para otros fines, como habéis dicho, que es para las ayudas de los isleños. De ese ático secreto, que hasta ahora no se había visto cómo era el edificio que supuestamente, el inmueble, se iba a dedicar a reuniones, a oficinas. Pues me ha parecido lo que es un ático de lujo propio de la élite madrileña que Isabel Díaz Ayuso jamás se podría permitir si no fuese porque se lo compra con el dinero de todos los madrileños. Es el resumen perfecto, yo creo. El hecho de que se ponga a la venta el mismo día o que se anuncie la venta el mismo día que lo publica El País, que desvela una situación que los madrileños desconocían, ¿crees que es la constatación de que era una operación un poco irregular? Bueno, la compra ha sido lo que parecía siempre. Ha sido que Isabel Díaz Ayuso ha querido vivir de lujo en una vivienda que no se puede permitir con el dinero de todos los madrileños. El hecho de que al día siguiente se tenga que esconder detrás del dolor de la gente que ha perdido su vivienda en los incendios solo muestra que había comprado ese ático para uso y disfrute suyo y que, como lo han pillado, pues tiene que buscar parar el golpe que supone que todos sepamos que se ha gastado 6,6 millones de euros de los impuestos de todos los madrileños para vivir como no puede permitirse porque no tiene esa renta para poder pagar un ático de ese lujo. O sea, que tú sostienes le hemos que iba a vivir allí. El sueño que tenía de toda la vida. Bueno, yo creo que sostiene yo cualquiera que siga los hechos y cualquiera que no sea un cínico, un fanático o esté a sueldo de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver. Obviamente, ahora que se sabe que Alberto González Amador ha puesto a la venta los 2 áticos que se compró con el pelotazo de las mascarillas y por el que está siendo investigado por defraudar a Hacienda, obviamente nadie pone una vivienda así de un día para otro sin hablarlo, ¿no? Una pareja hace planes, ¿no? Y ellos han hecho planes y llevan tiempo haciendo planes. También llevan tiempo haciendo planes porque son conscientes de que va a llegar un juicio que igual le hace pagar mucho dinero que no tiene de otra manera. Tienen que recaudar fondos para poder pagar lo que le puede, o hacer provisión de fondos para poder pagar lo que puede llegar con la multa de Hacienda. Pero es que, claro que había una previsión previa, es decir, en octubre del 25, creo que es octubre del 25 o noviembre del 25, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Economía dio una provisión de fondos especial y un aumento de presupuestos de 9 millones de euros a Madrid Prepar. La empresa pública que en marzo o en abril, 4 meses después, compra ese ático de 6,6 millones de euros, mientras Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso están buscando piso y van a vender el suyo. Esto se une a que hace 2 años ya había hablado Isabel Díaz Ayuso de que estaba buscando una residencia para ella. Claro, es decir, si unes toda la línea de puntos, pues todos entendemos que ese ático, que no puede ser oficina porque la ley, como ellos habían justificado, era para que Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador vivieran. Solo un dato para que la gente entienda lo que significa esta compra del ático. Para que Isabel Díaz Ayuso, con el sueldo de presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, se comprase un ático como el que ha comprado con los presupuestos de la Comunidad de Madrid, tendría que haber ahorrado todo lo que gana sin comer, sin beber, sin gastar nada, sin gastar en alquiler, sin gastar ni un euro, todo lo que gana durante 98 años. Uf. Durante 98 años.
Complicado. Todos entendemos que está fuera de su alcance. Está fuera de su alcance. Y la única manera en la que podía permitirse el sueño de vivir en ese ático que vivía cuando salía de casita de mamá y que veía arriba era que lo pagásemos nosotros. Lo que pasa es que la han pillado. Claro, realmente eso no ha llegado a ocurrir, es algo que es la hipótesis de Maestre, pero sí te quiero preguntar si crees que puede haber habido malversación de caudales públicos como está apuntando Más Madrid. Bueno, para malversar solo lo hace la izquierda para los jueces. Por eso estamos viendo cómo se hace una investigación por mandar correos electrónicos por parte de una secretaria a la esposa del presidente del gobierno, pero en ningún caso va a haber malversación por comprar con dinero público un ático de lujo, venderlo 4 meses después cuando te pillan, porque los gastos de notario sobre un piso de 6,6 millones de euros es un dinero, ¿eh? Es dinero, sí. Es un dinero. Es un dinero. Eso, ¿qué? ¿Lo pagamos nosotros también porque el caprichito no ha salido bien? ¿Lo pagamos? ¿Cuánto? Que alguien que entienda un poco de gastos de notaría y gastos de lo que tiene que ver con el impuesto de patrimonio de transmisiones, con el impuesto de plusvalía, con todo lo que tiene que ver con los gastos de notario, que haga el cálculo de cuánto nos puede costar la broma de Isabel Díaz Ayuso para su ático a todos los madrileños. Imágenes del ático que la Comunidad de Madrid ha comprado en Chamberí. Esta noche vemos por primera vez el interior del inmueble, desde que hace unos días el País anunció en exclusiva esa compra. No se han conocido más datos desde entonces hasta esta noche. Gracias a un anuncio publicado en el portal de una inmobiliaria hemos sabido nuevos datos. Por ejemplo, el valor inicial era de 6,6 millones de euros por ser una pieza única, llena de lujo. Lo ven en cada detalle, en cada acabado de cada estancia. En la terraza dicen exclusiva de todo Madrid, en el recibidor y en los 5 dormitorios con baño en suite. Noelia, ¿tú lo habías visto este piso? Bueno, las imágenes son en exclusiva, así que no, por supuesto. Bueno, digo, a lo mejor lo conocías o habías estado. ¿Yo por qué voy a estar en...? No lo sé, porque realmente como tenemos tantas dudas al respecto de toda esta operación, sí. O sea, no sé si tú tienes información de realmente esto por qué se compra. Pues ¿Para porque qué? se van a hacer unas obras en la Puerta del Sol, en el edificio que tiene la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Emilio ha intentado mezclarlo absolutamente todo. ¿Pero por qué se compra? Y ha la intentado, se porque mantiene. necesita un espacio donde la presidenta tenga un despacho. Pues mira, ¿En serio? Es uno de los lavabos. Emilio Delgado, buenas noches, portavoz adjunto de Más Madrid. ¿Tú habías visto alguna vez cómo era ese piso o tú también te estás encontrando con este lujo por primera vez aquí en el Explica? No he tenido la suerte de verlo como el común de los madrileños, que no tenemos la suerte de saber prácticamente nada de lo que ocurre en torno a los negocios inmobiliarios de la señora Ayuso. Vosotros estáis planteando una denuncia por malversación alrededor de toda esta operación bastante opaca que ha sucedido. Recordemos, se compra un piso, dice el diario El País, en el mes de abril, pero no se nos explica ni por cuánto dinero ni para qué va a servir y en cuanto se desvela se anuncia la venta. ¿Vosotros veis malversación ahí? Nosotros, para empezar, lo que estamos constatando es que el Partido Popular y la señora Ayuso están imponiendo por la vía de los hechos una política de transparencia cero en la Comunidad de Madrid, que se está convirtiendo en una especie de triángulo de las Bermudas, donde la corrupción y los negocios sucios son noticia un par de días y luego desaparecen. Y desde luego en Más Madrid no lo vamos a dar por bueno y desde luego lo vamos a llevar a los juzgados, evidentemente, porque llueve sobre mojado. No tuvo bastante la señora Ayuso con maniatar a la Cámara de Cuentas, con reformar también el Consejo de Transparencia, un órgano independiente para ponerlo bajo control del Gobierno, sino que no cumple prácticamente ni siquiera con los compromisos que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió mantener en su día. Esto lo hemos visto hace un año con la compra del chalet de la Sierra, que en principio iba a ser para anexionarlo a la Sierra Nacional del Guadarrama. Esa anexión no se ha producido, pero sí hemos sabido que lo utiliza la presidenta para ir con su familia a los fines de semana. Llovió sobre mojado cuando con los viajes de Isabel Díaz Ayuso, que le pagamos todos los madrileños, éramos incapaces de encontrar ni cuánto habían costado, ni quién había ido a esos viajes, ni dónde se habían alojado en la página de transparencia. Y de nuevo vuelve a ocurrir lo mismo ahora, ¿no? Planifica Madrid es una empresa pública, requiere unos mínimos estándares de transparencia y no podemos encontrar en su página ni por cuánto se ha comprado este inmueble, ni a quién se le ha comprado, ni si ha habido que pagar comisiones a intermediarios, ni prácticamente nada. Entonces, nos parece evidente que las excusas que han dado son peregrinas, no hay quien se crea, vamos, es mentira.
que esto iban a ser oficinas, porque es imposible, primero por el plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid y después porque nadie se puede creer esto. Hace 2 meses la Comunidad de Madrid estaba poniendo a disposición de la visita del Papa la sede, la Real Casa de Correos, con 1.000 metros cuadrados, con disposición para miles de periodistas. Hay que recordar que la Real Casa de Correos es bien de interés cultural. Si hubiera planificado unas obras de las dimensiones que está diciendo la señora Ayuso para climatizar toda la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que por cierto habría que recordarle a la señora Ayuso, como sus propios consejeros dicen, que en Madrid cuando hace calor, y si esto vale para los niños que van a colegios públicos, debería valer para la presidenta, pero unas obras en cualquier caso de esas dimensiones dejarían algún tipo de rastro administrativo. No encontramos en los presupuestos previos obras de esas dimensiones. Hay unas planificadas por 80.000 euros y otras por 30.000, no hay licitaciones tampoco, y si quisiéramos hacer un ejercicio de candidez extrema y creernos esto, bueno, pues ahí la propia empresa, Planifica Madrid, tiene un inmueble mayor aún que el de la calle General Martínez Campos en la Gran Vía, que le hubieran servido perfectamente a estos efectos. Faltaba una pieza por colocar y la hemos sabido esta semana cuando nos hemos enterado de que González Amador ha puesto en venta sus 2 áticos de lujo pagados con las comisiones de Quirón. Entonces, lo que parece, la sensación que da es de que alguien estaba preparando una mudanza a costa de los madrileños, que iban a vender los 2 inmuebles pagados con las comisiones de Quirón, se iban a embolsar el doble del dinero que les costó y a partir de ahí iban a vivir en un piso pagado por el resto de los madrileños. Y sí, esto suena a malversación de caudales públicos y lo vamos a poner en conocimiento de la justicia, claro. Noches. Fernando, sí, es que yo he sido presidenta de la Junta de Andalucía, entonces a mí esto no me cabe en la cabeza. Sí, vivía en mi casa y ya está, y después iba a la oficina a trabajar y no había chalet de esto de verano, ni de excursión, ni nada de esto. Sí, a mí todo esto me parece escandaloso y además me parece, insisto, una obscenidad que en medio de un drama humano, cuando te trincan, encima diga que esto es para el dinero que va a mandar a las casas de la gente que lo ha perdido todo. Esto es inadmisible, es una cosa escandalosa, infumable, y querer justificarlo me parece igual de obsceno. Y no tiene por dónde cogerlo. Es decir, y ella sabrá la querencia que tiene con los pisos de áticos de lujo, pero hombre, que no lo haga a costa de los madrileños, ¿no? A mí lo que no me casa. A mí lo que no me y por cierto, esto tiene por lo menos $500.000 en gasto, esa transmisión de ese inmueble. Decía Rossi, 14 ministros a los que les pagamos absolutamente todos, que es a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sufragar una vivienda oficial para el presidente y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso. Para mí existen 2 misterios insondables. El primero es cuándo gestiona esta mujer, porque nunca la oigo hablar de gestión. Siempre está. No, yo creo que no tiene tiempo entre comprando áticos y comprando chalets, viajando a Punta Cana, a Miami, a Nueva York, criticando al gobierno de España, pero no gestionando, contando mentiras, haciéndose la víctima y cuando tiene que gestionar un incendio se lo da a central. ¿Perdona? Es decir, el misterio es cómo Isabel Díaz Ayuso puede seguir siendo presidenta después de todo, de los muertos de la residencia, de todos estos escándalos. A mí, sinceramente, yo no entiendo cómo Isabel Díaz Ayuso sigue siendo presidenta. Porque los madrileños la votan. Y tiene mayoría absoluta. Pues para mí los madrileños votamos lo que nos da la gana y no tienes que venir tú a decirnos lo que ya veremos. Para mí eso, para empezar, Ya veremos. Pero te ha faltado, ¿eh? No, perdona, pero es que se ha dicho aquí, no, es que cuando pasa un incendio se da al Gobierno de España. No, me parece muy grave. Cuando pasa un incendio se da al Gobierno de España. Acabamos de vivir uno de los peores incendios, no de la Comunidad de Madrid, de toda España, y creo que tratar la emergencia que se ha vivido, que por cierto, el Gobierno de España es el que ha acabado dando la razón de que efectivamente había que declarar esa emergencia nacional. Así que tratar ese tema, cuando ha habido miles de personas afectadas, me parece también bastante frívolo. La que lo ha tratado de manera irresponsable ha sido ella, queriendo tapar el escándalo del ático de lujo bastante frívolo, y poniéndolo a hombros de las familias que habían perdido su casa. Ella lo que tenía que hacer, lo que hemos hecho todos los presidentes, que hemos ido a trabajar y hemos vivido en nuestra casa. Y yo me levantaba por la mañana, me iba a currar y después me volvía al piso arriba. Y no se nos ocurría comprar un ático de lujo de 6 millones de euros. Es lo que hace ella. Y luego cuando llega a su casa se va a su casa. Y tampoco es serio que en La Dana, el gobierno valenciano no tuvo que vender inmuebles para dar ayudas. Eso es una excusa de mal pagador.
decir que ahora tiene que vender inmuebles para dar ayudas. Hombre, una comunidad rica como Madrid que se permite bajar impuestos una vez y otra, ahora no tiene dinero para ayudar y no vende pisos. Que no, que las ayudas están perfectamente contempladas, que va a ayudar. No se puede hacer eso, hombre. Tasadas y las ayudas están encima de la mesa. Más explicaciones. Y vender un piso que es, en realidad no lo ha vendido la propia Comunidad de Madrid, sino una empresa pública, y ese dinero usarlo para los incendios. ¿Eso es así? ¿Se trasbalsa así? Creo que no, pero esta querencia del PP madrileño y valenciano, porque es que Mazón también tiene un piso de 1 millón en la zona más exclusiva de Alicante. Evidentemente, esto la han pillado con el carrito del helado. Pero a mí la han pillado haciendo la han pillado con el carrito del helado y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Es que nadie lo sabe. Decir, la han pillado, pero es que no decís haciendo qué. Una comunidad tan rica como Madrid, la comunidad más rica, necesita vender vivienda para ayudar. Fíjate, somos una comunidad de la, no te preocupes, no te voy a contestar yo. Pobre, y ahora después del incendio de la Sierra de Espada y de la Vall d'Uixó, el otro día el Consell aprobó unas ayudas. ¿Y la Comunidad de Madrid? ¿Me dices tú que la Comunidad de Madrid tiene que vender ese piso, el piso de Ayuso, donde iba a trabajar para ayudar? Hombre, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ayudas, pero Rossi, a ver, ¿qué querías decir? No me cuentes. A ver, yo por recapitular un poco, porque nos perdemos, y yo creo que la línea de puntos es interesante. No voy a entrar en lo de Aval Madrid, que ya bastante... Tampoco recapitules tanto, a ver, céntrate. No, pero es que tiene todo una lógica. Pero no voy a entrar en lo de Aval Madrid. Aunque lo de Aval Madrid es grave y no tiene una justificación, tiene de por medio a un familiar directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya fallecido. Y como no todos somos iguales, yo ni siquiera voy a hablar de lo de Aval Madrid. Voy a hablar del tema de los áticos. Resulta que la actual pareja de la Comunidad de Madrid pega un pelotazo de 2 millones de euros en comisiones por venta de mascarillas, como todos sabemos, de las cuales, por cierto, dice Hacienda que 350.000 euros los defraudó después de ese pelotazo, y se compra un ático. Que no es el que estamos viendo, ese es otro. Que no es el que estamos viendo. Supuestamente donde estaban viviendo justo a continuación. Sí, hombre, un problema con los áticos. En particular se puede comprar el piso que quiera, ¿no? No particular, pero ahí vivía Ayuso. Yo quiero que Monrossi me ilustre. Espera, que yo soy sureña, pero quiero que me ilustre Monrossi. Pelotazo. Te voy a ilustrar. Pelotazo. 2 millones de pavos vendiendo mascarillas en lo peor de la pandemia por ser comisionista. Ático de lujo. 350.000 no los paga con facturas falsas, Hacienda empieza a investigarlo. Y se compra de la noche a la mañana un par de áticos. Bueno, el ático y el piso de abajo. Y el ático. Exacto. Al principio por una empresa relacionada supuestamente con directivos de la empresa Quirón, de la que, por cierto, casualmente seguro, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a raíz de ser pareja de Isabel Díaz Ayuso, multiplica hasta el infinito su facturación a una de las principales empresas sanitarias que le facturan a la administración que preside su pareja. Y es que resulta que al mismo tiempo que no nos cuentan el 14 de abril que se han gastado 6,6 millones de euros de dinero público en adquirir ese ático, que yo de verdad, cuando la foto que habéis visto, yo creo que he vivido en pisos más chicos que los armarios del ático. ¿1 millón de euros por habitación? El lavabo. Sí, sí. ¿1 millón de euros por habitación? Yo he vivido en pisos más pequeños que algunas de esas habitaciones. A ver, ahora estamos al mismo tiempo, en el piso comprado por por el novio ¿y sabes de Ayuso, qué pasa en paralelo? Que también está a la venta. Todo pasa a la vez. Tenemos 3 pisos en marcha, que claro. esto la gente yo creo que se pierde. 3 áticos. El ático secreto y los 2, por así decirlo. Casualmente, yo por seguir con la línea de punto, ¿no? Sí, al mismo tiempo que el 14 de abril, sin contar, oye, si es tan normal y es para todos los madrileños, resulta que todos los madrileños teníamos un pedazo de ático de 6,6 millones de euros y no nos lo habían contado. Y con una emergencia, ¿sabes? No nos lo cuentan y al mismo tiempo que se compran con dinero público ese ático de 6,6 millones de euros, casualmente la pareja de Isabel Díaz Ayuso, donde vive la presidenta madrileña, lo pone a la venta también por el doble de lo que le costó. Sí pasa, porque es insoportable, es tan insoportable que ha tenido que inventarse la patraña de los incendios, que es de verdad ruboriza hasta reproducir esa excusa. Y entre otras cosas pasa porque es ilegal.
la propia normativa municipal de la Ciudad de Madrid impide tener administraciones, oficinas, sedes de oficinas públicas en áticos de lujo de 6,6 millones de euros. De que esto sería mucho más sencilla si se le llega a pillar ya viviendo en la residencia. Estoy muy de acuerdo con esta reflexión que acabas de hacer. Pero una vez dicho esto, oye, seamos honestos y honestas todos en esta mesa, que creo que lo somos, o casi todos. Cualquier otro presidente o presidenta de comunidad, si se le pilla con algo así, se le reclama una dimisión. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, Santi. Estamos ante un perfil, un animal político al que prácticamente se le perdona todo. Y yo voy a hacer una reflexión y habrá quien pensará que esto es demagogia pura, pero es que no lo es. Es que aquí, en esta grada, Verónica, contigo al frente, ¿cuántas veces hemos debatido sobre la crisis de vivienda? Muchísimas. Muchísimas veces. Antes se hablaba precisamente de los alquileres y de la situación y la emergencia habitacional que sufren jóvenes y no tan jóvenes. La pregunta es, y habrá quien diga que es demagogia, ¿estos 6 millones podrían haber sido utilizados, por ejemplo, para comprar esos edificios que hoy está comprando los fondos buitre que están expulsando a miles de madrileños y madrileñas, a centenares, jóvenes y no tan jóvenes? ¿Podrían haber sido utilizados para eso? ¿Podríamos haber utilizado una empresa pública como es esta precisamente para que la política y lo público haga la acción de defensa del derecho de la vivienda? Sí, para eso está la política. La política no está para especular con una vivienda como se ha hecho, ni la política está para engañar o no actuar en transparencia. Y yo sí que creo que aquí hay una responsabilidad política. Y sí que creo que si estuviéramos hablando del señor Rueda o de la señora Guardiola del Partido Popular, de Salvador Illa, la crítica hoy sería otra. Muy gruesa, por cierto, y habría exigencias de dimisión ante este hecho. Porque estamos hablando no solamente de 6 millones de euros, sino que estamos hablando, vuelvo a insistir, no es la primera vez. Quiero recordar lo del chalet y los 4 millones, dinero público también, una casa que iba a ser para todos los madrileños y madrileñas. Pero te molestan esas vacaciones los inmuebles de la comunidad. austeras, en una comunidad donde, por cierto, ya hay inmuebles, ya hay oficinas, como se estaba diciendo, para que en el caso supuesto que se necesitaran oficinas, las hay. Porque hay instalaciones, porque estamos hablando de la comunidad más rica y con más oficinas. Y acabo por una cuestión solamente. En ese lote hay 4 pisos más. El que se vende, el ático de... Efectivamente. El ático de lujo, el que iba a ser para oficinas, se vende en un lote con 4 viviendas. Yo invito a la gente a que busque dónde están esos pisos en el Planifica Madrid. No están. Y yo me pregunto si no estarán comprando desde Planifica Madrid para participar de algo que en este programa también hemos denunciado muchas veces, que es la especulación sobre la vivienda. Pero, Afra, cuando compra inmuebles el Gobierno de España... a ver si tenemos a una empresa pública participando precisamente cuando compra inmuebles el Gobierno de España, porque estás poniendo el foco en que solo la Comunidad de Madrid compra inmuebles, cuando los compran otras administraciones inmuebles, porque consideran que es mucho más beneficioso para las arcas públicas, la compra al alquiler. ¿Qué te parece? Cuando hablas del problema de la vivienda, cuando un ministro como Óscar Puente, vive en un ático pagado por todos y cobra dietas de alojamiento, es de Pedro Sánchez. La culpa de lo que haga Ayuso es de Pedro Sánchez. En algún momento podrás hacer una crítica honesta y real como ciudadana que resides en Madrid sobre esta auténtica barbaridad que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. También está ¿Es posible? Como tú has dicho que ibas a ser demagoga, te hago la pregunta. No, que algunos lo van a tratar de demagogia, como por ejemplo tú estás haciendo. Desde el minuto cero. Un ministro viva en un ático en Madrid, pagado por todos, y cobre dietas de alojamiento, ¿puedes realizar una mínima crítica? ¿Qué te parece? ¿Pero qué te parece? Chicas, por favor. ¿Te parece bien, no? Eso guay. Eso porque es del PSOE guay. Por favor. Se pidió mucha confidencialidad con la venta del piso donde sí vivía efectivamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es el piso propiedad todavía de González Amador. Se pidió un extra, ¿no?, de confidencialidad. Sí, lo contaron mis compañeros del diario.es esta semana y la verdad es que teniendo en cuenta que han pasado 4 meses y no nos hemos enterado hasta que el buen trabajo periodístico de los compañeros del País, en este caso, lo han desvelado, pues esa confidencialidad se ha llevado a cabo. Es que yo creo que el plan era evidente. Decían antes aquí en la mesa también que pretendía que no nos enteráramos. Claro, pretendía que no nos enteráramos. Es que, insisto, las conclusiones son claras y es muy difícil no llegar al fondo de la cuestión de lo que pretendía Isabel Díaz Ayuso. Ha puesto a la venta su pareja las viviendas en las que residen desde hace un par de años, justo al mismo tiempo en que la Comunidad de Madrid ha comprado con dinero público este piso. Es un escándalo de primera magnitud. Yo también coincido en que creo
El escándalo hubiera sido que utilizara la Comunidad de Madrid el señor Amador para vender sus pisos, ¿no? Ese sería el escándalo. Noelia, yo... Claro, no, es que ese sería el escándalo. No, en serio, una cosa. Yo respeto profundamente que tú vengas aquí a hacer tu papel y de hecho... No es mi papel. Sí, es tu papel, es tu papelón. Perdona. Y yo no te interrumpo. De otros. Y yo no te interrumpo. Si me habéis interrumpido todo el rato, no me dejabais hablar. Justamente Monrosi no. Yo no te interrumpo en ningún... Y me parece que evidentemente estás haciendo aquí un papelón increíble, que es lo que te toca, porque para eso vienes. Y máximo respeto, cada uno se gana la vida con lo que quiere. Yo me gano la vida opinando y informando de lo que hacen todos los partidos políticos, todo, porque no tengo el carnet de ningún partido político, y al Partido Socialista tú me pones aquí el escándalo que quieras, y también opino exactamente lo mismo, pero esto es absolutamente injustificable. Y coincido, lo apuntaba Santi, lo apuntaba Afra, y yo también concluyo. Si este escándalo lo extrapolamos a cualquier otro líder político de este país, en 24 horas, tendría que haber dimitido. Claro. Oye, dejadme que vaya la... Parece un ejercicio de ingenuidad, con todo el respeto a los dos, tanto a Chema como a José Luis. Dicho esto no va de si esto va a suponer un gasto del 0,01 o si incluso, como decía Arantxa antes, si va a suponer un incremento en las arcas del Estado. Yo creo que la Comunidad de Madrid se puede dedicar a muchas cosas, pero no a especular con la vivienda. Entiendo que no va a dedicarse la Comunidad de Madrid a comprar y vender casas para intentar hacer dinero y donarlo a la gente que necesite ayudas por los incendios. O sea, esto es una estupidez que de verdad es un insulto a la inteligencia pensar que alguien se puede comprar semejante argumento y semejante discurso. La realidad es que aquí en la Comunidad de Madrid lo saben, pero tienen una sensación de impunidad tremenda porque no hay nada, y en eso estoy de acuerdo con Arantxa, que de lo que hace Ayuso que le pase factura, lo que pasa es que cuando tiene que dar explicaciones en una rueda de prensa le cuesta. Es que le cuesta mucho a Ayuso defender sus políticas. Ella es buena en lo que se dedica a acusar a los demás y a insultar. Y es en ese barro, en ese fango, es donde ella se siente a gusto. Cuando tiene que dar explicaciones sobre las consecuencias que tienen sus actos o sus decisiones, a él le cuesta mucho. Si no insulta a los demás, es absolutamente imposible. ¿Qué fue lo primero que dijo el otro día? Que es lo que suele utilizar en todos los discursos. Van a por mí. Van a por mí. Eso es lo primero que dice. Dicho esto, ¿qué estaríamos diciendo o con eso también, si esto lo hubiera... Sí, van a por mí desde su propio partido. Hay que saber quién. Bueno. Ahora, dicho esto... Si fuera un político de izquierdas el que hubiera hecho esto. Bueno, con los billetes puestos. Tendremos todos claro que aquí habría denuncias de hazte oír ya en los juzgados, que estaríamos todos esos... Manos limpias, aclaradas. Todos los medios de comunicación que no han hecho una sola mención a lo que está pasando con este ático comprado por la Comunidad de Madrid. Todos esos medios de comunicación estarían dando portadas. ¿Sabes la diferencia? Portadas, si lo hubiera hecho. ¿Y por qué no las dan? ¿Por qué no las dan información de esto? ¿Por qué no hacen portadas de eso? Yo tengo. Hombre, porque no son medios de comunicación, son operadores políticos que lo que están es ocultando y participando de lo que hace la Comunidad de Madrid. Arantxa, ¿por qué crees que hay medios de comunicación que están dando o nada o muy poquito de esto? Arantxa, ¿por qué crees que es? Vamos a ver, lo que yo creo es que si hay algo que denunciar, la izquierda también puede ejercer la acusación popular a través de la Asociación Libre de Abogados, me parece que se llama. Tenéis asociaciones. Otra cosa es que no las mováis. Que no somos pero si veis algo denunciable, yo no tengo nada, Arantxa, pero lo que... A ver, pero lo que sí se necesita cuando alguien pone una... Pero lo que sí se necesita cuando alguien pone una denuncia es que haya un juez que te lo admita a trámite. O que haya una causa justificable. Eso ya es un poquito más difícil. Hay jueces que sí admiten trámite algunas cosas un tanto peculiares y hay otros que no. No es una cuestión de ir al juzgado y decir, oye, yo pongo la denuncia, sí, pero ¿pueden admitir o no? Remarco que me encanta hacer preguntas e intento siempre que me las responda. Yo, si quieres, dices paso palabra si quieres. ¿Por qué crees que hay medios de comunicación que de esto muy poquito o nada? Arantxa, ¿quieres responder a esta pregunta? ¿Eres libre de responder o no? Pues porque no habrán visto una causa denunciable. No hay caso. Bueno, voy a poner un ejemplo. Quería decir algo, Sara. Aquí estamos, ¿a setas o a roles? Yo solo quiero decir... ¿Hay caso o no hay caso? Claro que hay caso, y sobre todo hay casas, que tiene a montones. Hay casas, hay muchas casas. Pero la culpa es de los comunistas. Porque eso es comunismo. De lo que pueda decir este grupo armado, yo sí quiero poner un ejemplo. Decía Gonzalo, ¿qué hubiese pasado con un dirigente de izquierdas? Primero, los grilletes puestos. Bueno, segundo, eso tampoco. Bueno, que la cosa está muy fea. 24 horas en un calabozo para ser un cómico. Bueno,
A lo que voy, hubiese habido una denuncia de algún sindicato, de alguna asociación ultraderechista. Un juez lo hubiese admitido a trámite. Eso posiblemente sí. Y seguramente hubiese sido condenado, no sé si por malversación de caudales públicos, por cualquier delito que si no cuadra lo apañan. Pero yo sí quiero decir la diferencia de unos medios y de otros. Si hubiese sido un dirigente de izquierdas, a pesar de lo que dicen algunos de esta casa lo hubiese contado mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. Y a diferencia de lo que ha pasado en Telemadrid, es que de lunes a domingo se ha silenciado el tema de Isabel Díaz Ayuso y no se ha contado. Es decir, que para los que dan lecciones, mejor que se callen la boca. Porque la culpa es de los comunistas. Porque eso es comunismo. Y andan buscando al traidor dentro del entorno de Ayuso. Yo lo anticipo. O sea, pero bueno. Eso tiene mira, ¿eh? Pues van a por el carné por puntos. ¡Van a por el carné por puntos! Eso dijo Ayuso. Pero tú, Arantxa, sostienes que Moncloa estaba al corriente. Moncloa espía. Pedro Sánchez, el malvado perro Sánchez, espía a Díaz Ayuso. Lo que digo es que todo lo que haga mal Ayuso os vais a enterar rápido. Viene el perro a darnos los deberes. No. Pero no, Arantxa, ¿por qué has dicho que Moncloa lo sabe? Por favor, explícanos eso, por favor. Digo, hablar que todo lo que hace Ayuso se va a saber, sobre todo lo que hace, lo que puede hacer mal. Que lo sabía si ella hubiera ido a vivir ahí, se habría podido demostrar, le habríais sacado fotos, habríais sacado facturas hasta del Mercadona domicilio. No, del piso nuevo no. No, ella no es de Mercadona, es de Covirán. Pero la realidad es que Pedro Sánchez estás a un paso, a un folio más escribiendo, de que digas de que Pedro Sánchez le ha comprado el ático. De que Pedro Sánchez le ha acompañado, que es el de Tecnocasa, se ha puesto la corbata verde. Pero si esto no fuese tan serio, con dinero público, nos podríamos reír un rato más. Pero ¿cómo va a estar Ayuso perseguida y espiada si nos hemos enterado de la compra que ha sido en abril, en julio? Que hablas como si se hubieran metido el dinero público en el bolsillo. Es que va de eso, sí, la Comunidad de Madrid. Empresa pública compra, empresa. A mí lo que me intriga es que el dinero a la comunidad. Ladra el perro. Del perro pecas. El perro estaba al corriente. El perro lo sabía, dice Arantxa que el perro estaba al corriente. Bueno, vean esto, porque bromas aparte, lo cierto es que en calidad democrática no es habitual que una institución compre una vivienda. Y yo pregunto, si lo hubiera hecho el perro Sánchez, ¿qué pasaría? Una vivienda, un valor se estima en 6 millones, no nos han contado lo que cuesta exactamente, nos enteramos a través de la prensa. Se dice después que era para utilizar a la presidenta por unas obras, a ver si va a pero luego acaban vendiéndolo horas después. Dicen que es para la reconstrucción de las zonas de los incendios. No nos falta de nada en este culebrón. La culpa, como diría Ayuso, los comunistas. Pero vean esto porque hay puntos oscuros y hay quien también dice, enseguida nos va a contar Chema Garrido, que puede ser incluso fuego amigo del Partido Popular contra Ayuso. Por favor. No el perro, que suena el perro. Vean. Porque eso es comunismo.